El cine como tal es la tecnología de crear fotogramas en movimientos. El ser humano siempre se ha comunicado mediante las imágenes. Las imágenes pueden llegar a ser más impactantes que las palabras. Actualmente el cine no solo es una de las industrias más fructíferas e importantes del mundo, sino que también un arte muy popular y uno de los medios de comunicación más efectivos y conocidos. Pero más allá de todos los tecnicismos, una verdad irrefutable es que desde su nacimiento el cine ha pantallado el mundo completo, llevándonos a distintas partes del mundo, mostrándonos otras realidades y cultivando la imaginación de la humanidad. De la cámara oscura a la taquilla, el origen del cine. En el siglo IV antes de nuestra era, el filósofo chino Mozi realizó uno de los primeros análisis acerca de la cámara oscura. Esto ocurrió antes de que comenzara a sonar el cine, que también fue estudiada, la cámara oscura, por Aristóteles y Leonardo da Vinci. En el año 188, Tin Xuan, también de origen chino, crea un cilindro con imágenes que al girar daban movimiento a las ilustraciones. Este primitivo artefacto, llamado zoótropo, es una de las bases de la cinematografía. En el siglo XIX, Henry Fox Talbot concibió el calotipo, el mismo proceso para revelar las fotos que fue modificado y utilizado en los siglos XIX, XX y XXI. Con el extraordinario invento de Edward Muybridge y Ethan Jules, comisionados por el gobernador de California, crearon la primera imagen en movimiento. Muchos años después, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, un dispositivo capaz de grabar, revelar y proyectar películas. La primera película fue filmada en Francia por los hermanos Lumière. Esta tan solo dura unos segundos, captando el movimiento de un tren. También filmaron a un grupo de obreros saliendo de su fábrica, queriendo experimentar con el diario vivir, el cual se llamó La salida de la fábrica Lumière. La primera proyección con el cinematógrafo se llevó a cabo en 1895. Un año después, el cinematógrafo utilizado por Georges Méliès, quien hoy en día es considerado el padre del cine narrativo que conocemos hoy en día. Méliès también es el responsable de la creación de los primeros efectos especiales en el cine. Con su película Un viaje a la luna, Georges Méliès alcanzó un lugar definitivo en la historia del cine. En 1927 apareció la primera película con sincronización entre imagen y diálogo, llamado The Jazz Ginger. Antes de este acontecimiento, se comercializaba en el mundo el cine mudo. En 1950 se introdujo el sonido estereofónico, las proyecciones a 3D y se popularizaron las cintas a color. A finales de 1970 aparecieron los primeros largometrajes con gráficos creados por computadora, dando origen al cine blockbusters, que domina la taquilla desde entonces. Las primeras actividades relacionadas con el séptimo arte en la República Dominicana iniciaron en agosto de 1900 en el Teatro Puertoplateño de Jorge Curiel. En aquel entonces tuvo lugar la presentación del cinematógrafo
de los hermanos Lumière, Louis y Auguste, a cargo del empresario Francesco Greco, promotor del incipiente artefacto cultural por la región del Caribe. A solo 5 años de su invención en París, un buen día de agosto de 1900, llegó el juguete de los hermanos Lumière a Puerto Plata y sin quererlo nos incorporamos a la historia del cine. En este contexto nacional e internacional tuvo lugar la segunda muestra cinematográfica dominicana, cuando el puertorriqueño Rafael Colorado produjo Excursión de José Diego en Santo Domingo, 1915, siendo la primera película extranjera filmada en territorio dominicano, un año antes de la primera ocupación estadounidense. Señala que en la historia filmática dominicana se destacan las imágenes del fotógrafo y editor Francisco Palau, quien en 1922, junto con el también fotógrafo Tuto Báez y Juan B. Alfonseca, hicieron la primera película de ficción titulada La leyenda de la Virgen de la Altagracia. Esta producción sustenta en textos el historiador Bernardo Pichardo, que se puede considerar como el que le dio origen al cine dominicano. Su estreno oficial fue el 16 de febrero de 1923. Un año después, el 19 de marzo, se conoció la producción Las emboscadas de Cupido, que narraba la historia de una pareja de enamorados que se las ingeniaban para mantener su unión, aún sin la autorización del padre de la novia. A partir de la década de 1930, el panorama sociopolítico restringió la creación cinematográfica. En ese mismo año, la inauguración del régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fue presentada la primera película con sonido e imágenes. Sin embargo, la dictadura frenó la libre difusión de pensamiento a través del cine, por lo que los pocos documentales registrados estaban orientados a resaltar las bondades del régimen y las películas extranjeras eran clasificadas por colores, que indicaban cuáles eran aptas para determinado público y cuáles estaban tajantemente prohibidas. Aparte de este filme, desde 1924 no se registran nuevas producciones hasta que en 1955, cuando Óscar Torres inicia una serie de películas que se extendieron hasta 1960, entre las cuales podemos encontrar Nenén de la Ruta Mora, ¿Qué opina la mujer?, Las olas y las arenas, El yugo, La ronda incompleta y La tierra olvidada son algunas de estas. Para el 1951, Trujillo promulgó una ley prohibiendo la proyección de películas en las cuales trabajasen artistas conocidos como comunistas o como promotores de esta ideología. La primera película estrenada en tierra dominicana, posterior a la muerte de Trujillo, lleva el título 30 de mayo, Gestión Libertadora, dirigida por Hugo Mateo. En el 1963, Franklin Domínguez presentó el largometraje La Silla, en el que se transmiten temas que denuncian las atrocidades de la dictadura. 4 años más tarde, en el 1967, los cineastas Max Poe y Edward Parmel presentaron los documentales El esfuerzo de un pueblo y nuestra historia. En el año 1965, se produce la segunda intervención norteamericana. Esta situación supuso un reto para los intelectuales y escritores de la época, quienes no podían dar la espalda a esta situación político-militar. El cine no estuvo totalmente ajeno a estos temas, puesto que 13 años más tarde, Agliberto Meléndez estrenó la película El mundo mágico de Gilberto Hernández Ortega, y 7 años después estrenó El pasaje de ida en 1988. Esta última es una de las películas dominicanas más premiadas, basándose en una historia de la vida real. Su trama denuncia los viajes ilegales hacia Estados Unidos, la extorsión, el soborno y el sueño americano
que son muy evidentes en las acciones de los personajes. Fue esa impunidad la que llevó a la muerte de más de una decena de polizontes ilegales que pretendían viajar hacia los Estados Unidos de América a principios de la década de 1980. La década de los 90 comenzó con la presentación de documentales: El poder del jefe 1 en 1991, El poder del jefe 2 en 1994 y El poder del jefe 3 en 1996. Los tres dirigidos por el cineasta René Fortunato, mientras que Ángel Muñoz se estrenó como cineasta con el éxito taquillero Nueva York 1. Por fin llegó Valbuena en 1995 y Nueva York 3 bajo la nueva ley en 1997. En el mismo año, Persícles Mejía produjo Cuatro hombres y un ataúd. Desde 1923 hasta el año 2000 se produjeron 37 películas, incluyendo los primeros canotos de la década de los años 20 a 30. En la primera década del siglo XXI se incrementó el número y la frecuencia de los estrenos cinematográficos, entre los que se encuentran como géneros el documental, el drama y sin lugar a dudas la comedia. Y desde el año 2000 hasta el 2016 se ha producido un total de 108 películas, más las 20 películas publicadas en el año 2017, lo que equivale a un total de 165 películas. De estas, figuran 97 producciones fichadas. Hasta este momento, 3 han sido los acontecimientos relevantes para el realce del séptimo arte en la República Dominicana: la fundación de la Revista Global en el 2004 de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, la creación del Festival de Cine en el 2006, la aprobación de la Ley del Cine 108-10 del año 2010, y un cuarto hito sería que esta está relacionada con la creación de carreras de cine por universidades nacionales para formar profesionales en este arte reproductor de cultura.